régimen israelí sigue enfrentando las consecuencias a lo interno de su accionar desmedido. Pese al rechazo contundente de miles, aprobó la primera ley de la polémica reforma al sistema de justicia que limita a ese poder. Tras estos hechos, Seyed Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah del Líbano, ha vuelto a reiterar que la entidad sionista vive sus peores días y va directo al declive. De hecho, hace un par de semanas, el secretario general de la resistencia libanesa apuntó que la ecuación de disuasión cambió y que el propio régimen israelí sabe que ya su disuasión no es igual. Esto es Detrás de la Razón. Nos preparamos para el análisis. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Israel vive sus peores días y se dirige cada vez más al declive. Así lo precisó el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah. Destacó la fragilidad de Tel Aviv y vaticinó la pronta decadencia de este régimen usurpador debido a la ira, la indignación y el descontento populares desatados por la reforma judicial del ejecutivo ultraderechista de Benjamín Netanyahu. Las palabras del líder de Hezbollah se efectúan luego de que este lunes el Parlamento israelí aprobara de forma definitiva la primera ley de la polémica enmienda y después de que el opositor israelí Yair Lapid tachara al día a día de la destrucción de Israel y de un odio triste. La sociedad israelí, que creía que su ejército era invencible y que su ocupación debía extenderse desde el río Nilo hasta el Éufrates y que Israel era una superpotencia regional, contrariamente a esas nociones, fue testigo de que Israel pasó por un proceso gradual de declive hasta que sus condiciones llegaron a la crisis actual, que según algunos de sus propios funcionarios, estos días son los peores días en la historia del régimen. Y si Dios quiere, este camino continuará hasta la caída y la destrucción de la ocupación. Asimismo, Nasrallah saludó el poderío y la fortaleza crecientes de la resistencia ante un enemigo que ya no se cree invencible. Aseveró que la resistencia aumentó la conciencia sobre el derrotismo de las políticas del régimen israelí en la región. La firmeza de las fuerzas de la resistencia derrotó al régimen israelí en los años 1985 y 2000. Luego de este último año, el mundo árabe y el propio régimen sionista cambiaron de actitud en cuanto al carácter de invencible del ejército israelí. Los colonos han estado encarando crisis seguidas hasta el punto de que hoy la totalidad de esta entidad va por el camino de desintegración. En este discurso pronunciado con motivo del 6º día del mes de luto musulmán de Muharram, el máximo responsable de Hezbollah del Líbano cargó también contra Estados Unidos, al tiempo que dio por fracasados los intentos de Washington de debilitar a la resistencia. El país que más ha librado guerras y cometido masacres en el mundo en los últimos 200 años es Estados Unidos. Pero este gran criminal de la era ahora se presenta como el promotor de la paz y de los derechos humanos. Los enemigos siempre han tratado de esconder las realidades y de atacar la resistencia. En el Líbano intentaron convencer al pueblo que su problema es la resistencia. Decían que si el pueblo deja de lado la resistencia, su situación mejoraría y su economía prosperaría, mientras que de hecho, si desisten de la resistencia, lo perderemos todo. Aún así, Nasrallah reafirmó el compromiso de Hezbollah con sus principios políticos y religiosos, pese a las hostilidades de Estados Unidos y su aliado israelí. Allí observábamos entonces parte de las reflexiones del líder de la resistencia libanesa que ya vamos a estar analizando detalladamente. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia.
Hoy con nosotros Firas Al-Sharani, analista internacional, coordinador general en España en apoyo a la resistencia y miembro de la plataforma antiimperialistas.com. Nos acompaña desde Valencia. Y también nos va a aportar en el análisis Luis Javier Ruiz, analista internacional, politólogo e investigador desde Caracas, Venezuela. Ya conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Firas, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Dani. Gracias por la invitación. Gracias, como siempre, por recibirnos y también un gran saludo y bienvenido, como siempre, al programa. Luis Javier, ¿qué tal? Feliz tarde, un saludo. Un placer nuevamente. Yo quiero iniciar contigo, Firas, desde España. Fíjate que, entre parte de estas reflexiones dejadas por Seyed Hassan Nasrallah, reiteró que el régimen de Israel se dirige al declive. Y yo quiero contrastar porque llama la atención que desde adentro uno de los opositores del gabinete extremista de Netanyahu, me refiero a Yair Lapid, quien fuera también premier, habló de la destrucción de Israel a propósito de la aprobación de la primera ley de esa polémica reforma judicial. ¿Se puede decir que este tipo de medidas, Firas, acelera efectivamente el declive de Tel Aviv? Es decir, su destrucción inicia desde lo interno. Buenas noches, Dani. Bajo mi punto de vista, evidentemente lo que está pasando hoy en día en este estado del engendro de Israel es algo tan dramático y tan importante para la historia que prácticamente está acelerando muchísimo. Y la preocupación viene desde Estados Unidos. Incluso Biden está muy preocupado y lo está reflejando que esto ya puede haber el problema de la existencia, el tema de la seguridad del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Estamos hablando que es un Estado hasta ahora estaba hecho alrededor de su ejército, que supongamos que siempre le llaman el ejército invencible, y tenía esas leyes cívicas, digamos, entre comillas, laicas. Lo que quieren pretender que sea un Estado totalmente religioso, donde más de la mayoría de la población de este engendro de Estado no lo acepta. Y hay un choque directo, que por no llamarle una guerra civil, porque hasta ahora no hay armas entre ellos, no están matando entre ellos, pero demuestra que hay una fragmentación brutal, sí, y más importante dentro del ejército de Israel, porque los reservistas, y más que las fuerzas aeronavales, que para ellos siempre ha sido algo muy importante en cualquier guerra en Oriente Medio, prácticamente ni reservistas ni oficiales, altos cargos incluso de la inteligencia del Mossad anteriormente, altos cargos en el ejército anteriormente y actuales, prácticamente se niegan a estar bajo el mando actual, y esto demuestra evidentemente es el principio del fin de lo que estamos esperando mucha gente. Y yo creo que ahora mismo el discurso de Nasrallah es importante en un momento donde hay problemas en conflicto sobre la frontera entre Líbano y la Palestina ocupada, y donde hoy aparecen soldados vestidos de Hezbollah prácticamente en la misma línea, donde demuestran la fragilidad de Israel, que no puede reaccionar. Y esto todo va en un buen camino. Esperemos que antes de algunos de nosotros ya tenemos edad, verlo en nuestros ojos. Prácticamente no quiero que lo vean mi hijo o mis nietos, quiero verlo yo antes de mi muerte, que este país prácticamente se desaparece por completo. De hecho, bueno, allí los augurios y los pronósticos, incluso desde adentro, de que el régimen israelí ni siquiera cumpliría 80 años. A ver, Luis Javier, continuando en esta misma línea, incluso más allá de la Knesset israelí, se empieza a evidenciar, Firas ya lo ponía sobre la mesa del análisis, grietas no solo entre los ciudadanos manifestándose, sino incluso en esas fuerzas militares del régimen, desde donde se amenaza que más de 10.000 reservistas, por ejemplo, no volverían a prestar servicio por la aprobación de esta cuestionada ley. Hay también, o está también en veremos, una posible gran huelga general. A tu consideración, hoy más que nunca es viable una implosión del régimen israelí y, dado este escenario, ¿en qué desembocaría una guerra civil allí?
Sí, feliz tarde nuevamente. Es importante que tengamos sobre el análisis ese factor que acaba usted de introducir al análisis, que es la posición de los reservistas y de los militares en sí dentro de la sociedad israelí. Comparto perfectamente la introducción del compañero cuando planteaba que es una sociedad que también está muy determinada por la capacidad de acción de su propio ejército, ¿no? Se constituyó así y básicamente tiene, a mi juicio, dos grandes aristas que sostienen todo el andamiaje institucional que se ha montado, que conocemos como el Estado de Israel, que es el elemento religioso que tiene mucho poder sobre las decisiones políticas, y el elemento militar, que es el que básicamente ha permitido la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Cuando estos dos elementos ahora mismo se encuentran en confrontación, la viabilidad de existencia del Estado de Israel está en entredicho, y por lo tanto coincido perfectamente que es un momento especialmente dramático para los ideólogos iniciales del Estado sionista y de Israel como Estado en este contexto. Esto partiendo del hecho de que reconocemos la existencia de una institución y de un aparato burocrático, independientemente que desde el punto de vista ideológico nosotros no coincidamos con la existencia ilegal de un Estado que está criminalizando la existencia de otros, como el caso de los palestinos. ¿Cuál es la preocupación acá? Básicamente reformar, lo que se está planteando reformar es evitar que algunos de los considerados ortodoxos vayan a prestar servicio militar y se dediquen al estudio profundo de las escrituras de fe y religioso de este sistema. Y cuando estos dos elementos entraron en conflicto, obviamente existe la posibilidad de que esa defensa infranqueable que siempre se exhibía como parte de la esencia del Estado de Israel deja de existir, porque básicamente en algún momento los soldados, las familias militares o vinculadas con el ejército también van a ser tocados por esta crisis, y por supuesto tienen que fijar una posición. Imaginemos un contexto donde esta llamada huelga general, que además está convocada o fue mencionada por el mayor sindicato de este territorio, un sindicato que involucra a trabajadores de distintos servicios, son personas que al final del día tienen que hacer una vida, y que por lo tanto cuando la crisis se agudice tienen que tomar una posición. Imaginemos que efectivamente no acudan al llamado de reclutamiento militar, y que por ejemplo las fronteras que ellos consideren vulnerables o los puntos neurálgicos de su propia seguridad queden desmantelado, y por supuesto la resistencia tanto libanesa palestina en ese momento pudiera aprovechar la oportunidad para conseguir victorias militares que tanto han ansiado durante los últimos años. Y creo que allí es donde está el mayor miedo de la clase política conservadora israelí, que efectivamente su gran aparataje humano y militar tecnológico que han desplegado durante todos estos años se desmorone simplemente por las contradicciones que ellos mismos no pueden resolver. Y a este punto voy con Firas nuevamente, porque volviendo a las reflexiones de Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, resaltó Firas que en el año 2000 y luego de esa derrota que Hezbollah propinó a las fuerzas israelíes, obligándolas a retirarse del territorio libanés después de 22 años de ocupación, luego vino, recordemos, la derrota en el año 2006, todo esto, ¿no? Te pregunto, ¿qué inflexión generó en la región de Asia Occidental y en lo que en ese momento era llamado o conocido como la invencibilidad de Israel en el campo de batalla, y que puede traspolarse al día de hoy? Dani, en 1982 el ejército de Israel llegó a Beirut en poco más de 3 o 4 días. Prácticamente no era imposible que cualquiera en el Líbano puede tener ni resistencia ni fuerza militar de ningún tipo, y menos hasta incluso algún tipo de gobierno en Beirut que no sea pro-israelí. Y hoy en día, después del año 2000 y la derrota en el 2000, sacaron las tropas, gracias a la resistencia, el trabajo activo, los ataques permanentes sobre las tropas israelíes, vino el debate del 2006 que ha marcado después del 2006. Esta línea de equilibrio de fuerzas militares estratégicas sobre la zona, donde ha conseguido luego este respeto, sin querer, el Estado de Israel, que tiene la resistencia libanesa, lo que le ha obligado a hacer incluso la demarcación de las fronteras marítimas,
lo que está pasando ahora en la frontera totalmente terrestre, etcétera, etcétera. Ha marcado el antes y del después del 2006, donde los tanques Merkava estaban destruidas en el sur del Líbano, con una opacidad tremenda, no han podido avanzar, y esto ha marcado prácticamente todo lo que está llevando, y desde entonces la resistencia, como eje en general, está muchísimo más preparada que en el 2006. Sí. Eso es lo que le preocupa al Estado de Israel realmente. Y ahora el conflicto que tienen dentro de ellos, porque hay que recalcar dos cosas importantes. Las Fuerzas Armadas no tienen control religioso directamente en Israel. Y lo que pretenden actualmente el nuevo gobierno, cada vez tienen más oficiales con tendencia ortodoxa en el sentido religioso, donde algún día pueden tomar las decisiones sobre ellos altos mandos religiosos del Estado de Israel y no civiles ni políticos, en este caso, como estamos hablando del Tribunal Superior, que de ahí viene el debate entre ellos. Por lo tanto, evidentemente, el 2006 ha marcado el antes y el después, sí. Y de ahí viene el debate prácticamente que hay en el Estado de Israel. A ver, Luis Javier, quiero introducir otro punto, porque viendo lo que está sucediendo a lo interno del régimen israelí en este momento, te pregunto si tendrá correlación pues los ataques a los símbolos islámicos, es decir, lo que estamos viendo durante estas últimas semanas, pues allí en Suecia, en Dinamarca. ¿Qué pensar sobre esto, sobre esas provocaciones a la comunidad musulmana? ¿Tiene Israel una influencia detrás de esto para, bueno, desviar la atención, por un lado, mediática sobre lo que está viviendo, pero también para intentar, quizás, mediante la división, ¿no?, realinear sus estrategias? Hay dos elementos que podemos considerar acá. En la propia Europa existen ya elementos y fuerzas políticas, sobre todo ultranacionalistas y de derecha, perfectamente que actúan contra el mundo musulmán y contra los migrantes en específico. Y no necesariamente tienen que estar vinculados directamente con una estructura política sionista, sin embargo no son excluyentes y perfectamente pueden ser aprovechadas esas situaciones para alimentar otro foco de atención en este contexto, y cualquier ideólogo o gestor de crisis política en Israel pudiera pensar que generar otro foco de enfrentamiento haría que a nivel interno los israelíes, los sionistas se unificaran en torno a un enemigo externo en común, que sería volver digamos que apuntar hacia el mundo musulmán y olvidarse por un momento de sus diferencias internas de punto de vista político y de la razón de ser del Estado que intentan configurar. No descarto la posibilidad de que una vez que se dé esta acción reprochable de este movimiento danés, que se hace llamar patriotas daneses, que son extremadamente nacionalistas y de derecha, pudiera estar aprovechado incluso o apoyado indirectamente por otras fuerzas europeas de corte sionista, por supuesto, porque estas fuerzas políticas han identificado históricamente como enemigos, a su juicio, el mundo musulmán y todo lo que tenga que ver con el mundo musulmán. Más allá de identificaciones étnicas y de países, me estoy refiriendo más allá de si son árabes, persas, turcos, incluso si son indonesios, el mundo, esa perspectiva centralista desde el punto de vista religioso que tienen algunos dentro del Estado sionista, permite que ellos tengan dentro de su escala de enemigos, obviamente, al mundo musulmán, porque evidentemente es su mayor amenaza para los planes que tienen dentro del territorio palestino. Sin embargo, no pudiéramos descartar también que son acciones aisladas, pero además producto de todo este andamiaje mediático, comunicacional, en el cual el sionismo tiene mucha influencia en Europa y en el mundo. Totalmente. A ver, Firas, ya estamos en la recta final del programa. No sé si quieras aportar algo sobre esta misma interrogante que le hacía Luis Javier, pero también te pregunto
rápidamente, porque Seyed Hassan Nasrallah no dejó de hacer referencia a Estados Unidos, dando por fracasados los esfuerzos de Washington para debilitar a la resistencia. Tú lo decías en el apartado anterior, desde Estados Unidos también llegó cierta preocupación luego de lo que se vio dentro del régimen israelí, pero ¿qué rol está jugando ahora el soporte de Estados Unidos a Tel Aviv mientras tiene un ojo en Ucrania y Rusia y el otro en China? ¿Cómo enlazar, ¿no?, esa lamentación que llegó desde Joe Biden, desde Washington, a la aprobación de la polémica reforma en Israel? Pues Daniel, hay que solo hablar rápidamente que estas políticas de extrema derecha, estos partidos en Europa, prácticamente hay vínculos directos e indirectos siempre con servicios secretos, sin duda. Y de hecho solo hay que ver el tema de Ucrania. Estamos hablando del sionismo financiando los radicales y los neonazis hoy en día en Ucrania. Se han juntado prácticamente, se entiende perfectamente, por una causa común. Lo mismo que puede pasar lo que está pasando en Dinamarca, porque todo lo que es debilitar el mundo árabe y musulmán le interesa a Israel. Eso por una parte. Segundo, el instrumento más importante y la mano más fuerte que en la zona totalmente de Estados Unidos es Israel. Debilitar Israel, ver que está debilitada, le preocupa muchísimo, teniendo en cuenta que está perdiendo fuerza incluso en Europa con el tema de la guerra entre Rusia y la OTAN, no digo de Ucrania, pero sobre el territorio ucraniano. Por lo tanto, le preocupa muchísimo lo que está pasando con Israel. Teniendo en cuenta que ya no tiene aliados tan importantes, cada vez que menos, después de lo que hemos hablado entre Irán y Arabia Saudí, las cosas van en buen cauce y ya no es el enemigo directo. Han engañado a los países del Golfo Pérsico durante 40 años del miedo al civismo y a Irán, y resulta que pueden entender entre ellos no hay ningún tipo de peligro. Entonces les preocupa muchísimo más aún lo que está pasando en Israel y el fracaso de Estados Unidos, evidente, porque han hecho todo lo posible para derrotar Siria, el Líbano, sanciones, problemas de todo índole en el Líbano, en Siria, en la carencia de la vida, lo demás, todo para debilitar prácticamente el eje de la resistencia en Siria, como Hezbollah dentro del Líbano, y no ha podido hacerlo. Por lo tanto, está fracasando en sus planes. Bien, Luis Javier, me queda un minuto para cerrar. A la fecha y observando ese cambio, ¿no?, en la correlación de fuerzas en la región e incluso los duros golpes que le han propinado en los últimos tiempos la resistencia palestina a la entidad sionista, sumado a esa situación interna, ¿crees que está hoy más que nunca consciente el gabinete israelí de lo que se juega, tan solo si se atreve a ir en contra de Hezbollah en el campo de batalla al menos? Perfectamente tienen el escenario completo sobre si ellos avanzan en las pretensiones de modificar el poder judicial, modificar instituciones del Estado, pero además afectar su propio sistema de seguridad militar. Obviamente no avanzar con la rapidez que lo hubiesen hecho en otros momentos es porque efectivamente tienen previsto los efectos externos que pudieran tener el tener que administrar un conflicto de tipo político militar, y por ello siempre en su discurso Netanyahu hace mención a evitar una guerra civil. Él pone el elemento sobre la mesa como una amenaza colectiva, ¿no? Básicamente en la interpretación de su discurso es decirle a sus oponentes que no avancen, que no profundicen en sus reclamos y en su lucha, porque significaría exponerlos a todos, significaría el exterminio de todo, porque obviamente no tendrían la suficiente capacidad interna para evitar una confrontación directa con Hezbollah y con otro tipo de resistencia en el terreno. Por lo tanto, obviamente administran la contradicción sin ir a lo profundo del asunto. Además de, quiero mencionar rápidamente que eso se puede analizar desde un punto de vista ya un poco sociológico del origen de ese Estado. La mayoría de los ciudadanos que habitan Israel provienen de distintas partes del planeta Tierra y que tienen además cosmovisiones distintas, y que ahora mismo estamos viendo cómo esas contradicciones afloran, sobre todo desde el punto de vista liberal, los liberales europeos, los liberales estadounidenses,
la mayoría de ellos ahora mismo se están encontrando con una cosa que no habían preconfigurado anteriormente, la razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser del Estado israelí? ¿Cuál es la razón de ser del ciudadano israelí en este momento? ¿Realmente es compatible con las ideas del sionismo posterior a la Segunda Guerra Mundial? Creo que ahora mismo entra en la contradicción. Allí se ha evidenciado en las calles. Gracias, Luis Javier, gracias, Firas. Un tema y un punto que da para un próximo análisis aquí en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Allí el panorama de la voz de nuestros analistas. Lo cierto es que Seyed Hassan Nasrallah dejó en evidencia que hoy más que nunca los pueblos árabes y los propios sionistas están conscientes de que Israel no es invencible en el campo de batalla. Cerramos este tema. Mañana nos vamos con más análisis. Seguimos el curso de lo que pasa en Ucrania. Ahora el presidente Zelensky atribuye el fracaso de la contraofensiva de Kiev a la negligencia de Occidente. Buena jornada, les esperamos mañana.